¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, como veis en pantalla esta semana seguimos probando motos 100% eléctricas, de nuevo de la mano de Zero Motorcycle, con su versión 2022 de la SR. Es una versión Sport Naked, como veis en pantalla, con una capacidad de su batería de 14,4 kilovatios. Sería la opción que se podría limitar, aunque en este caso está deslimitada, son 74 caballos los que desarrolla de potencia. Y bueno, es un modelo pues que comparte muchas cosas con la versión Premium, la versión F, aunque todo un poquito más accesible. Sería la opción básica, después tendríamos que ir sumándole actualizaciones o haciéndole upgrades para disponer, por ejemplo, de más capacidad de carga. Pero bueno, como os digo, entrando ya un poquito más en materia, hablaríamos de esa misma plataforma que utiliza la versión F, ese motor ZF7510, la potencia que nos da en par motor son 166 Nm y como os decía, la potencia se fija en 55 kilovatios, que al cambio son en torno a los 74 caballos. La velocidad máxima que desarrolla esta versión SR son 167 km/h. ¿Qué más cositas podemos hacerle a esta versión SR? Bueno, pues mediante la activación del Speed and Performance Boost, mediante el Cypher Store, lo que podríamos activar es el control de estabilidad de Bosch, esto quiere decir ABS en curva, control de tracción en curva y también el control de par. ¿Qué más? Bueno, como os digo, esta unidad está gestionada por el sistema Cypher 3, es una batería de 14,4 kilovatios, se puede ampliar mediante entrando en la aplicación, mediante el Cypher Store, hasta los 17,3 kilovatios, ¿no? Y con el Power Tank nos iríamos hasta los 20,9 kilovatios. Además, se puede cargar con corriente estándar, es decir, en nuestra propia casa. Tiempos de recarga, por ejemplo, como os digo, con corriente estándar serían 4,8 horas al 100% y con el Rapid Charger de 6 kilovatios hablaríamos de 1,9 horas para tener la batería al 100%. Autonomía, que también es importante en una moto 100% eléctrica, que seguro que lo queréis saber, pues si nos vamos a la versión ya que se va a comercializar en 2023, que va a ser con las baterías de 15,6 kilovatios, en ciudad hablaríamos de 272 kilómetros y en autopista, a una velocidad media de 113 km/h, hablaríamos de una autonomía máxima de 135 kilómetros. Y bueno, siguiendo con otros aspectos que engloban a esta SR, ya conocemos un poquito los aspectos técnicos, pero de nuevo pues comparte prácticamente toda su parte ciclo con la versión Premium, con esa versión F. Hablaríamos de un chasis tubular en acero, suspensiones firmadas por Showa, en la parte delantera una horquilla invertida con barras de 43 milímetros, 120 de recorrido y regulación completa, la parte de atrás un amortiguador también de Showa con regulación completa y 140 milímetros de recorrido. Los frenos también los firma J. Juan, en la parte delantera dos pinzas radiales mordiendo discos de 320, en la parte trasera una pinza monopistón mordiendo un disco de 240, por supuesto cuenta con ABS, las llantas son de 17 pulgadas, monta de serie los Pirelli Diablo Rosso 3 con medidas de 120 en el tren delantero y 180 en el tren trasero. En cuanto a las dimensiones y pesos, que también es importante, por ejemplo tenemos una distancia entre ejes de 1450 milímetros, no es muy larga, un asiento que se puede variar en tres alturas, el que viene de serie son 787 milímetros, pero tendríamos dos opciones más, uno más bajo a 770 y otro más alto a 810. El peso en orden de marcha, es decir, no varía, siempre va a ser 222 kilos y el consumo, haciendo una equivalencia en consumo de gasolina, pues en ciudad hablaríamos de 0,57 litros cada 100 kilómetros y en autopista de 1,14 litros cada 100 kilómetros. En cuanto al equipamiento, la tecnología que trae de serie esta SR, pues nos vamos a encontrar, por supuesto, con un control de tracción, control de par, ABS, iluminación de tipo LED, tanto en el faro delantero como trasero. Los intermitentes son con bombilla convencional, habría que ponerlos de manera opcional, es una de las cosas que a mí no me gusta. Tenemos un display de tipo TFT a color, donde tenemos pues toda la información que podemos manejar desde la piña izquierda, esos modos de conducción, el modo Rain, el Eco, el estándar, el Sport y uno que es customizable, todos ellos se pueden personalizar. Tenemos conexión a nuestro dispositivo móvil desde donde hacemos los upgrades de la moto. Podríamos, por ejemplo, instalar la velocidad de estacionamiento, es una marcha atrás y una marcha adelante que está limitada a 5 km/h. Y también, bueno, pues también de manera opcional podríamos incluir ese GPS que nos va indicando la ruta de tipo curva-curva. Y bueno, ahora voy a recomendaros que si estáis pensando en haceros con una moto de segunda mano, utilicéis Car Vertical.
Con esta empresa vais a poder ver mediante el número de bastidor los kilómetros reales de la moto, si ha tenido algún siniestro, si tiene alguna deuda, si ha sido robada, por ejemplo. Creo que es una plataforma muy interesante para que hagáis una compra de segunda mano mucho más tranquila y segura. En la propia descripción del vídeo os dejo el link para que le echéis un vistazo. Y bueno, ya conocemos un poquito mejor a esta 0SR, así que como siempre toca ponerse el casco e ir comentando su comportamiento dinámico. ¡Vamos allá! Pues nada amigos, ya estoy a los mandos de esta SR. Vamos a ver qué nos ofrece a nivel dinámico. Como siempre empiezo pues por la parte ergonómica, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar, por supuesto, pues una postura de conducción muy Sport Naked, deportiva, vamos echados hacia adelante. Yo creo que tenemos un triángulo ergonómico cómodo, se abraza muy bien la zona de lo que sería el depósito, ¿no? Queda muy bien acoplado, además cuando nos descolgamos se hace con mucha comodidad, mucha naturalidad. El asiento es generoso hasta cierto punto, el mullido también es bastante confortable, ¿no? Si tenemos en cuenta que no vamos a hacer muchos kilómetros de seguido, ¿no? Dependiendo de la autonomía que tengamos en nuestra versión. El manillar quizás lo encuentre un pelín a modo de sensación, ¿no? De primeras, un poquito alejado, un pelín estrecho, pero bueno, no se domina mal la moto, que es lo importante, sobre todo cuando vamos un poquito más rápido. Bueno, protección aerodinámica evidentemente no tenemos, como en cualquier Sport Naked. Quizás la pantalla quite un poquito de aire, pero no demasiado. Los espejos retrovisores, bueno, pues como ocurre con todas las Zero que he probado hasta ahora, se ve muy bien qué es lo que llevamos detrás, de una manera muy nítida. Van bien posicionados, aunque se ve un poquito de brazo, todo hay que decirlo. ¿Qué más os cuento? Por ejemplo, todo lo que es la zona de cockpit, el diseño, bueno, pues como me ha pasado en las dos últimas Zero que he probado, diseño un poquito espartano, ¿no? Muy americano. Podría mejorarse el diseño de las botoneras, aunque en este caso la pantalla también se ve muy bien. La interfaz es la misma siempre, la tengo ya muy por el sitio, creo que es muy natural, muy intuitiva desde el primer momento. Los números y todo se ve muy bien, se maneja muy bien, la verdad, no tengo pega alguna en ese aspecto. Y bueno, ya os digo, una zona bastante despejada en la zona de lo que sería el depósito, con una buena capacidad, que vamos, si llevamos el cable porque nos vamos fuera, pues cabe perfectamente el cable para cargar, pero si no tenemos un buen espacio de carga. Otro aspecto importante que quisiera destacar es la iluminación nocturna. Me he movido con ella por la noche y se ve realmente bien, tiene muy buena iluminación el faro delantero, mucho rango, muy claro, muy definido. La verdad es que es algo que me ha gustado mucho. Lo que sí que no me gusta es que de nuevo nos encontremos con unos intermitentes con iluminación convencional. Creo que deberían de ser de tipo LED, sobre todo teniendo en cuenta el precio final al que se comercializa la moto. En cuanto al propulsor, bueno, aquí va ligado a los mapas motor, son 74 caballos, mueve muy bien estos 222 kilos, todo se ha dicho. La verdad es que no le cuesta apenas, sea cual sea en el mapa motor en el que vamos. En el modo eco lo que tenemos es una mayor retención, regenera más el motor y bueno, podríamos tener o gozar de mayor autonomía, pero bueno, se queda un poco justo de tirada, no es necesario todo el derroche de potencia. Es un mapa que podríamos utilizar perfectamente en ciudad, o bueno, incluso haciendo curvas si queremos ir tranquilos y no gastar mucha batería, podemos utilizarlo, que responde perfectamente. Luego el estándar aumentaría las prestaciones, regenera menos. Es un mapa motor que funciona muy bien. Creo que es el más equilibrado. Y después tendríamos el mapa Sport, bueno, que es una auténtica gozada. Tenemos todo el empuje, no regenera apenas, es el que más consume, pero enchufa muchísimo. La verdad es que sales catapultado en el momento que abres el acelerador y bueno, pues conectar curvas si estás haciendo una sección virada es coser y cantar. Además tienes que andarte un poquito al loro porque puede llegar a levantarse un poquito el tren delantero dependiendo el control de tracción en que lo llevemos activado o si lo queremos desconectar. La verdad es que es una auténtica pasada, ¿no? Lo que enchufan estos motores 100%, la verdad es que es una auténtica pasada lo que enchufan estos motores 100% eléctricos. En cuanto al consumo, pues qué queréis que os diga, aquí ya depende muchísimo de vuestro estilo de conducción. Tiene una autonomía base creo que más que suficiente como para hacerte una rutita. Si lo cuadras bien y paras en algún sitio, por ejemplo, a comer y dejas la moto enchufada, tienes la moto prácticamente cargada al 100% dependiendo de lo que hayas consumido. Con lo cual, ya te digo, esta versión es una Sport Naked que está más pensada quizás para rutas cortas. Creo que se puede desenvolver y puede valer perfectamente
para un uso más de ocio que a lo mejor la SRS, que es una versión más turística. De todas formas, puedes ampliar la batería, puedes tener más autonomía, pero eso ya depende de tu bolsillo. En cuanto a las suspensiones, estas Showa ya me han demostrado que funcionan realmente bien. Sujetan muy bien todo el peso del conjunto, una lectura muy clara, muy deportiva. Es el talado que trae, yo creo que más bien deportivo, más que confort. El trasero, bueno, bastante duro, sinceramente. Sujeta muy bien las aceleraciones. Cuando aceleras fuerte al levantar la moto, bueno, pues agarra muy bien el conjunto, y si entras fuerte, aunque esté el suelo un poco rizado, también mantiene muy bien aplomada la moto al asfalto. La verdad es que eso es una de las características que más me gusta de esta SR. Una moto muy asentada, muy aplomada al suelo, muy estable a velocidad alta, tanto en carreteras muy viradas o secciones con curvas rápidas, como en autopista. La verdad es que me llama la atención. Y ya te digo, el tarado es deportivo, no son incómodas. Quizás en algún punto, cuando pasas alguna grieta, algún bache, se noten un poquito secas, ¿no? Quizás se hace falta algo más de progresividad, pero por regla general funcionan realmente bien y hacen su cometido como tienen que hacerlo, sobre todo cuando las exigimos. En cuanto a los frenos, bueno, aquí hay que hablar. La verdad es que es una moto que frena muy bien, es capaz de tener en pocos metros la moto. Tiene buen tacto, un pelín áspero, ¿no? Yo creo que es tema de pastillas, pero la moto frena muy bien, tiene muy buena potencia de frenado. De hecho, cuando estás inclinado y tocas el freno delantero, se levanta con mucha rapidez. También es debido a la inercia que lleva de ese peso. El ABS entra pronto, a mi juicio, sobre todo en la parte delantera, pero bueno, no es incómodo, pero entra pronto. Y bueno, ya os digo, en general frena bien. Quizás le exigiría un poquito más al freno trasero, que a lo mejor lo noto un poquito escaso. Y bueno, por último, a nivel dinámico, pues la verdad es que sorprende, ¿no? Te esperas una moto un poquito más torpona, un poquito más lenta en reaccionar, ¿no? Debido, pues como os he dicho, a sus 222 kilos, si lo comparamos con una Sport Naked actual, que están todas más o menos kilos arriba, kilos abajo, en unos 200 kilos, pues la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? A la hora de llevarla a un ritmo elevado, pues teniendo este peso o este centro de gravedad tan abajo, ¿no? Con todo el sistema del motor y de las baterías, que centraliza bastante la masa del conjunto, pues permite que la moto se comporte de una forma bastante equilibrada, diría yo, ¿eh? Es algo que, bueno, estoy encontrando como denominador común en todas estas cero eléctricas, un buen equilibrio, un buen reparto de pesos, y eso pues facilita mucho, ¿no? La conducción, tanto a baja velocidad como a alta velocidad. En ciudad se defiende y se maneja bien, no se nota una moto muy pesada, cae bien a la curva, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en una rotonda, pero cuando estamos conduciendo un poquito más rápido, pues más de lo mismo, ¿no? Quizás si ya entramos un poco más fuerte, sí que notemos esa tendencia a irse un poquito más larga, pero eso es normal, era esperar, pero aún así menos de lo que te puedas esperar desde un primer momento. La verdad es que me ha gustado cómo se maneja a nivel dinámico. Ya os he dicho cómo en la parte de suspensiones se siente una moto muy aplomada al suelo, bien afianzada, pero con un buen reparto de pesos, ¿no? A la hora de hacer secciones muy viradas, se maneja bien, puedes hacer bien palanca. Quizás se note un pelín, ¿no? Evidencia de diferencia, ¿no? Con una Sport Naked moderna, que son más ligeras, un pelín más lenta en reaccionar, pero bueno, por regla general, aunque tengamos un tren delantero, una sección delantera que se note un poquito más lenta, como regla general, ya os digo que me ha sorprendido, ¿no? Funciona muy bien y se puede ir realmente rápido con esta SR. Bueno, a nivel de conclusiones finales, ¿vale? Habiendo probado su versión Sport Turismo, como era la SRS o la nueva Maxi Trail de Zero, la SRX, dos motos que me dejaron muy buen sabor de boca. En este caso, pues ocurre prácticamente lo mismo. Es una Sport Naked, de eso no cabe duda, ofrece y transmite sensaciones, podemos divertirnos, podemos ir rápido. Debemos tener en cuenta, evidentemente, esos 222 kilos, se generan inercias cuando vamos un poquito más rápido, pero como regla general tenemos una buena parte de ciclo, buenas suspensiones, buenos frenos, aunque el tacto, como os he ido comentando, pues tiene ahí su cosita, ¿no? Como ocurría con la SRS y también con la SRX. Creo que es un tema de pastillas, pero bueno, eso ya se lo dejo a los ingenieros de Zero. Tiene esas virtudes frente a los motores térmicos, ¿no? Por ejemplo,
pues recargarla es mucho más económico, el consumo es infinitamente más bajo que en una moto de gasolina, después dinámicamente se comporta bien, ya os digo, podemos disfrutar de la conducción deportiva haciendo una ruta de fin de semana, pero bueno, tenemos que tener en cuenta, pues, o cambiar un poco el chip, la percepción de cómo se utiliza una moto de gasolina respecto a una moto 100% eléctrica. Tenemos que trazar un poquito mejor la ruta que queremos hacer. En este caso no es tan rutera, no es tan viajera, además cuenta con las baterías un poquito más justas, no tenemos tanta autonomía, y esa es una de las partes que a lo mejor se puede mejorar o que no me acaba de convencer, ¿no? El precio al que se comercializa, que son 21.290 euros, al menos la versión 2023, que solo está disponible en color rojo, pues si queremos hacer el upgrade, si queremos tener baterías o más capacidad de autonomía, baterías más generosas, pues tenemos que añadirle más euros y bueno, al final empiezas a sumar, a sumar, a sumar y bueno, pues el precio se dispara un poquito. Y además merece la pena porque tendrías mucha más autonomía con, bueno, pues con esa upgrade, subiéndola a 17 o subiéndola a 20, pero bueno, es que estamos hablando de, bueno, un precio un poquito más elevado. Sería el pero. Ya os digo que de base, tratándose una moto construida al 100% en Estados Unidos, pues eleva su precio, ¿no? Por lo demás, ya os digo que a mí personalmente, habiendo probado ya hasta la tercera cero que pruebo, me está gustando el mundo de las eléctricas, aunque tiene margen de mejora. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.